Buenos días, mi nombre es Esteban Chalco y vamos a resolver lo que es la guía didáctica, la práctica número 1 de la materia de electrónica analógica digital. A continuación les voy a presentar lo que es la resolución de la práctica. Como primer punto nos pide armar y verificar el funcionamiento en protoboard del siguiente esquema de fuentes de tensión fijas con estabilizadores que se muestra en la figura. De acuerdo a la figura, podemos observar que tenemos una fuente primaria, la cual se encuentra aquí, de igual manera un transformador de toma medio y una rectificación por un puente de Gret. En este caso vamos a trabajar con lo que es los diodos de silicio. De igual manera vamos a trabajar con un filtro dado por los capacitadores y finalmente con los estabilizadores para el circuito. Nos pide que coloquemos las resistencias de carga RL de 100 ohmios y 560 ohmios para verificar si las tensiones de la fuente se mantienen. Calcular las potencias de la resistencia. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que es la resolución del ejercicio, en la cual vamos a calcular lo que es la potencia en resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3 con una carga para la resistencia de 100 ohms. Vamos a trabajar con un voltaje de 12 voltios, un voltaje de menos 12 voltios y un voltaje de 5 voltios. Para encontrar las potencias en las resistencias, aplicamos la siguiente fórmula: el voltaje elevado al cuadrado sobre la resistencia. Reemplazamos los valores. Para la resistencia 1 nos va a quedar de la siguiente manera: 12 elevado al cuadrado sobre la resistencia, que es 100 ohms, dándonos una potencia para la resistencia 1 de 1.44 watts. Para la potencia R2 aplicamos la misma fórmula: voltaje elevado al cuadrado sobre la resistencia. Reemplazamos el valor menos 12 elevado al cuadrado sobre la resistencia, en este caso 100 ohmios. Finalmente obteniendo una potencia para la resistencia 2 de menos 1.44 watts. Y finalmente para la potencia R3 reemplazamos en la misma fórmula el voltaje de 5 elevado al cuadrado sobre la resistencia 100 ohmios, dándonos un valor para la potencia R3 de 0.25 watts. Para el siguiente punto vamos a trabajar con la carga en la resistencia de 560 ohmios. De igual manera vamos a trabajar con el mismo voltaje. En este caso es 12 voltios, menos 12 voltios y 5 voltios. Para la potencia en la resistencia 1, con la misma fórmula trabajamos, dándonos un valor de 0.26 watts. Para la potencia en la resistencia 2, de menos 0.26 watts. Y finalmente para la potencia en la resistencia 3, 0.045 watts. Continuando con la práctica, nos pide el siguiente ítem: realizar el armado del circuito rectificador de media onda en el software de simulación con los siguientes parámetros: RL de 330 ohms, el voltaje pico de 6 voltios y una frecuencia de 60 Hz, y un diodo de silicio. Calcular y medir los parámetros típicos de la rectificación de media onda. Ya, podemos observar aquí lo que es ya el gráfico del circuito de media onda. Para ello vamos a encontrar ciertos puntos típicos de una rectificación de media onda. Vamos a buscar lo que es el periodo. Para encontrar el periodo aplicamos las fórmulas vistas en clases, la cual nos dice que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. En este caso nos quedaría 1 sobre los 60 Hz, dándonos un valor de 0.016 y lo pasamos a milisegundos, quedándonos como 16.67 milisegundos.
Encontramos la velocidad angular aplicando la fórmula, la cual es 2pi por la frecuencia. Reemplazamos y nos da un valor de 376.991 radianes sobre segundos. Y el voltaje pico de la fuente, el cual ya nos da el propio ejercicio. Calculamos el voltaje pico a pico de la fuente, el cual nos queda de la siguiente manera: los 6 voltios por 2, dándonos un voltaje pico a pico de la fuente de 12 voltios. Para el voltaje efectivo de la onda, aplicamos de igual manera las fórmulas, la cual es el voltaje pico sobre la raíz de 2. Reemplazamos y nos da un valor de 4.24 voltios. Para el voltaje pico de la onda rectificada, aplicamos lo que es la fórmula del voltaje pico menos el voltaje diferencial de potencial en el caso del diodo que estamos trabajando. En este caso es un diodo de silicio. Su diferencial de potencial es de 0.7 voltios. Esto nos da un valor de 5.3 voltios. En el voltaje efectivo de la onda rectificada, aplicando la fórmula, el voltaje RMS es igual al voltaje pico sobre 2. Reemplazamos y nos da un valor de 2.65 voltios. Ya, el voltaje medio de la onda es igual al voltaje pico sobre pi. Reemplazamos 5.3 voltios sobre pi y nos da un valor de 1.69 voltios. Y finalmente encontramos la intensidad media. La intensidad media es igual al voltaje medio sobre la resistencia, 1.69 voltios dividido para los 330 ohms, dándonos un valor de 0.005. Lo transformamos a miliamperios, quedándonos como 5.12. Listo, continuando con la práctica, nos pide calcular y medir los parámetros de la rectificación de media onda, agregando al punto anterior un capacitor de 47 microfaradios. Podemos ya observar en lo que es la imagen del circuito realizada en el simulador que ya se ingresó lo que es el capacitor de 47 microfaradios. Para ello nos pide que calculemos el tau de rizado, el voltaje pico del rizado, el voltaje rizado RMS, el voltaje rizado medio y la intensidad media. Ya, para ello vamos a calcular el primer punto, que es el tau de rizado. El tau de rizado es igual a la resistencia por el capacitor. En este caso la resistencia es 330 ohms por el capacitor, que es 47 microfaradios, dándonos un valor de 15.510. Y lo pasamos a segundos y nos queda como 0.015 segundos. El voltaje pico del rizado lo podemos obtener en lo que es el ejercicio y la simulación. Como pueden observar aquí en este recuadro, se aprecia lo que es la simulación del circuito en sus ondas. Al terminar la presentación, se va a proyectar lo que es la simulación de los circuitos en el programa. Continuando con la pregunta, calculamos el voltaje del rizado RMS, la cual nos indica voltaje del rizado RMS. El voltaje del rizado RMS es igual al voltaje pico del rizado sobre 2 por la raíz de 3. Reemplazamos los valores: 3.04 voltios, que es el voltaje pico del rizado, dividido para 2 por la raíz de 3, y nos da un valor de 0.87 voltios. Para el voltaje de rizado medio, de igual manera aplicamos la fórmula, reemplazamos sus valores y nos queda 3.8 voltios. Y finalmente la intensidad media nos queda de la siguiente manera: el voltaje
de rizado medio sobre la resistencia, 3.8 voltios sobre los 330 ohms, que es la resistencia 1, y nos da un valor de 0.011 amperios. Continuando con la práctica, nos pide realizar el armado del circuito rectificador de onda completa en el software de simulación con los siguientes parámetros: una resistencia de 330 ohms, un voltaje pico de 6 voltios, una frecuencia de 60 Hz, un diodo de silicio. Calcular y medir los parámetros típicos de la rectificación de onda completa. Como bien se pudo apreciar en la pregunta, se va a trabajar con una rectificación de onda completa, en la cual vamos a calcular ciertos parámetros típicos en esta rectificación, como por ejemplo el periodo, el cual nos dice que es igual a 1 sobre la frecuencia. Reemplazamos los valores: 1 sobre los 60 Hz, dándonos un valor de 0.16, lo transformamos a milisegundos y nos queda 16.67. De igual manera, procedemos a calcular lo que es la velocidad angular, 2pi por la frecuencia, dándonos un valor de 376.991 radianes sobre segundo. El voltaje pico de la fuente es un valor que el propio ejercicio nos presenta. De igual manera, el voltaje pico de la fuente comenzamos a encontrar, el cual se le puede obtener multiplicando el voltaje pico por 2, el cual nos da 12 voltios. Y el voltaje efectivo de la onda es igual al voltaje pico sobre la raíz de 2. Reemplazamos los valores y nos queda 4.24 voltios. El voltaje pico de la onda rectificada es igual al voltaje pico menos 2 por el voltaje del diferencial de potencial del diodo. Como en este caso podemos observar en la imagen que se está trabajando con los diodos de silicio, por ese motivo vamos a usar los 0.7, que es el diferencial de potencial, multiplicado por el 2, dando un valor de 4.6 voltios. El voltaje efectivo de la onda rectificada es igual al voltaje pico de la onda rectificada sobre la raíz de 2. Reemplazamos los valores y nos da 3.25 voltios. Como último punto, en la práctica nos pide calcular y medir los parámetros de la rectificación de onda completa, agregando al punto anterior un capacitor de 47 microfaradios. De igual manera vamos a encontrar lo que es el tau de rizado, el voltaje pico del rizado, el voltaje rizado RMS, el voltaje rizado medio y la intensidad media. Para ello podemos observar ya en el circuito, en el diagrama, que se agregó en lo que es el capacitor de 47 microfaradios. A continuación vamos a realizar lo que es el cálculo de los siguientes puntos. El tau de rizado. El tau de rizado es igual a la resistencia por el capacitor. En este caso es la resistencia de 330 por un capacitor de 47 microfaradios, dándonos un valor de 0.015 segundos. El voltaje pico del rizado, ese podemos obtener en lo que es ya el ejercicio de la simulación, la cual se presenta aquí las ondas, y al final de la presentación se va a mostrar lo que se realizó con el programa. Continuemos con el siguiente punto, que nos pide el voltaje del rizado RMS, el cual es el valor del voltaje pico del rizado dividido para 2 por la raíz de 3, dándonos un valor de 0.413 voltios. El voltaje rizo medio realizamos de igual manera, aplicamos las fórmulas, reemplazamos los valores y nos da un valor final de 3.9 voltios. Para la intensidad media, buscamos el valor
de rizado medio sobre la resistencia, reemplazamos los valores y nos da la intensidad media un valor de 0.11 amperios. A continuación les voy a presentar lo que es el circuito y sus respectivas ondas en el programa de la simulación. Para el ejercicio número 1 o circuito número 1, aquí se puede observar lo que son las ondas para el primer circuito. De igual manera se va a presentar para el segundo ejercicio. Como pueden observar, aquí está el circuito insertado lo que es el capacitor de 47 microfaradios. A continuación les voy a presentar la simulación de sus ondas. Como se puede observar, aquí está lo que es la simulación con el capacitor de 47 microfaradios en las ondas del circuito. De igual manera se va a realizar con el siguiente circuito donde se va a presentar sus ondas y de igual manera cuando se inserta lo que es el capacitor. Aquí se puede observar lo que es la figura del circuito que se trabajó con la onda completa sin el capacitor, y aquí está ya con el capacitor del circuito. Y para el circuito final donde se realizó lo que es el cálculo de las potencias. Para el último esquema de que podemos ver su resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3 y la onda de la fuente. Eso sería todo respecto a la práctica número